comunicación con la diputada María Eva Morel, que pertenece al bloque de la Unidad Justicialista e integra la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Diputada Morel, buen día. Muchas gracias por atenderme. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, buen día Mario, ¿cómo le va? Muy Buen día a bien. toda la audiencia también. Bueno, mire, ¿sabe que quería algún concepto suyo vinculado con esta particular situación que se está dando en el Partido Justicialista y estos anuncios efectuados ayer por el gobernador Rodríguez Sá? Usted estuvo precisamente en Terrazas del Portezuelo ayer. Sí, estuve presente, la verdad, como concepto puedo decir que muy satisfecha, orgullosa, porque los anuncios que hizo el gobernador han sido totalmente superadores ante una situación que ponía en crisis o quizás podía generar algún tipo de división entre los distintos dirigentes de San Luis, intendentes, pueblos. Entonces, me parece que se ha brindado una solución que unifica, que prioriza la realidad social de la Argentina, poniendo por delante este, proyectos que, poniendo por delante o poniendo la obligación de presentar proyectos en pos de la lucha contra la pobreza. Entonces, se piensa desde distintos puntos de vista en la realidad social, en mantener la unidad de la provincia, en mantener también la unidad de la dirigencia, y bueno, y es la voluntad política de salir ante una situación de conflicto por encima y con soluciones superadoras, o sea, porque en definitiva la Constitución faculta tanto el Poder Ejecutivo como las distintas cámaras de tomar otro tipo de alternativas, ¿no? ¿Usted cree, diputada, que esto podría tener un correlato en otras determinaciones del gobierno que vienen siendo criticadas desde municipios que no pertenecen al rodriguezaísmo y que se sienten que son objeto de un trato diferente respecto de los otros municipios? Sí, yo creo que es una posibilidad de que los fondos para cada intendente sean destinados a la gente, sobre todo en el marco, como establece la cláusula, de la lucha contra la pobreza, para que se presenten proyectos pueden ser de comunicación, pueden ser proyectos de salud, pueden ser proyectos de vivienda. El tema es qué hace cada uno con los fondos y cómo se destina. Yo, en lo personal, bueno, creo que estudiando, ¿no? Uno se va interiorizando cada vez más desde la parte legislativa, quizás en cómo van funcionando cómo va funcionando las distintas cargas, ¿no? Que tiene el Poder Ejecutivo y cada municipio, y la verdad es que a nivel provincial es enorme cómo la provincia tiene que responder ante la crisis nacional, sostener las escuelas, sostener los hospitales, sostener salas de salud, sostener la seguridad, los policías, los docentes, los sueldos, porque convengamos que todo esto está a cargo de los gobiernos provinciales, los gobiernos provinciales en general, digo, no solamente en San Luis, en todos lados, ¿no? Y, y no está a cargo de los municipios. Y es una carga muy importante. Un hospital no se puede quedar sin luz, una escuela no se puede quedar sin luz y sin gas, los docentes no se pueden quedar sin sueldo, los policías no se pueden quedar sin sueldo. Entonces se está haciendo frente a una situación económica, frente a un contexto, a una coyuntura económica, una crisis muy grave. Después, estas diferencias políticas que muchas veces se alegan, por ejemplo, no sé, en Villa Mercedes también se dice que se han discriminado y se ha hecho la obra más importante de la provincia de San Luis. No, me Entonces, refería concretamente, por ejemplo, al municipio de San Luis, al municipio de La Punta, a Santa Rosa del Conlar. bueno, todos los municipios están incluidos en esta medida,
el intendente de San Luis también, el intendente de San Luis. Es que esto es cuestión, a veces hay que separar, digamos, me parece lo institucional de lo político. Claro. Políticamente cada uno la provincia cumple con todas las medidas que la Constitución, digamos, desde lo que es ejecutivo, poder ejecutivo, se cumple por medio nosotros lo vemos por medio también de sus rendiciones, que las aprobamos, ¿no? En la Cámara de Diputados, las rendiciones que hace cada municipio del gasto de su presupuesto y cómo administran sus intendencias también. ¿Cómo Ellos puede, reciben el dinero, digamos, correspondiente, reciben lo que deben recibir según la ley. No hay, digamos, estados de preferencia desde parte del Poder no, Ejecutivo. bueno, sí, pero los hubo y en la última elección considerablemente. Hubo hasta decretos adjudicando recursos especiales a varios municipios. Ahora, Yo diputada, sí, 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 perdón. sinceramente desconozco, sé que hubo quejas por los ATN en base a incendios que hubieron el año pasado. No, 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 me refiero a recursos de la provincia. Ahora, senadora, disculpe, ¿cómo puede repercutir en el funcionamiento legislativo la interna evidente que se ha desatado entre los hermanos Rodríguez A? Y ya repercute porque bueno, hay quienes, en realidad, desde mi humilde opinión, digo, porque vamos a hablar de lo político, no institucional, creo que no debería afectar, porque bueno, lo partidario debería quedar desde un lado y los bloques como han sido elegidos y la gente ha elegido, ¿no? En base a un proyecto, digamos, en base a una ideología, en base a una doctrina, en base a una lista. Estas cosas deberían ser respetadas eh, en base a una conducción, porque convengamos que cuando uno va y vota de acuerdo a lo que siente que te están defendiendo o cómo te están defendiendo. Entonces, de pronto encontrarnos con que, desde mi parte, ¿no? Que nuestros propios compañeros pasan a votar con otros bloques o de otra manera o por ahí en contra de eh, los mismos que hoy están poniéndose al hombro eh, esta lucha enorme que lleva adelante la provincia, y es un poco duro, pero bueno, nosotros, uno empieza a entender por qué las legislaturas tienen que funcionar como un órgano democrático, no como un órgano irrepresentativo, no como un órgano de presión. Esa es la función que nosotros tenemos, representar al pueblo. ¿Por No, qué, digamos, ustedes han quedado 8 por una parte, que son, ujú. digamos, quienes continúan al lado de Alberto? Sí, en realidad esto se manifestó por el tema del presupuesto específicamente, que no votamos la cláusula 15, que esa cláusula 15 fue incorporada justamente con 27 municipios, a los que se les daba una partida de dinero, que bueno, más allá de que los fondos eh, no estaba bien la ecuación por la cual se retiraba ese fondo, digamos, o se creaba ese fondo de dinero, o de dónde se sacaba en ese fondo. Pero bueno, en fin, ellos proponen que a 27 municipios se les diera, se repartieran 440 más o menos millones, discrecionalmente, sin ningún criterio, digamos, ni per cápita, ni por, bueno, eh, Ujú. simplemente en números. Pero bueno, en el momento de llegar a la ¿Usted votación, cree que puede haber un cambio, digamos, en otras situaciones? Digamos, que no haya esta división tan marcada como se presentó ahora al momento de votar el presupuesto? y yo creo que es lo que le decía al principio, para mí es muy superadora porque esta nueva fórmula que va a proponer ahora el Senado, que va a ingresar a diputados una vez que creo que hoy lo tratan en senadores, lo van a aprobar porque ha tenido muy muy buena recepción de parte de todos los intendentes o de las 40 intendencias que quedaron fuera. eh,
tiene que ingresar a diputados y es en base a la coparticipación, digamos, el coeficiente de reparto es coparticipación y, y es igualitario para todos. Y además el monto es más grande, pero aparte tiene se crea un fondo que hace que el presupuesto no se altere de manera deficitaria. Pero a lo que iba es que el momento de la votación, por lo que usted me preguntaba de los 8, el momento de la votación, el interbloque Avanzar y Cambiemos se suma a estos diputados que habían hecho esta propuesta y votan ellos todos juntos, ellos agregan Bagual y Fortuna, ¿verdad? Ya habían agregado otros municipios y se suman todos y votan esa cláusula 15. Por eso quedamos 8 votando en contra de la cláusula 15 y toda la legislatura o el resto votando a favor. El problema es también de dónde provenían los fondos, que no era legal y además discriminatorio, discrecional, porque eran números que estaban planteados sin ningún tipo de, digamos, de fundamento. Y estamos hablando de que los dineros que se manejan públicos tienen que tener primero un origen legal. Sí. Bueno. Ahora, discúlpeme, a propósito de esta cuestión, ayer también se explicó que ese recurso que se había dispuesto para los municipios finalmente desequilibraba el presupuesto. Sí. En cambio, 700 millones no lo desequilibran, pero no dicen de dónde lo obtienen ahora, para que no desequilibre. ¿Por qué 400 desequilibraban y 700 millones no? Sí, no, en realidad el artículo 15 remite al artículo 10. Porque esta es la diferencia entre llevar un diálogo y no llevarlo. El artículo que se propuso desde la Cámara, desde esta mayoría que proponía para los 27 diputados, proponía que el dinero, estos 494 millones aproximadamente, que terminó siendo 494 millones, para repartir entre 29 municipios finalmente, después de la media sanción, fueran sacados de los excedentes del FONSIT, que es un fondo, sí, un fondo especial, sí. Sí, que digamos está establecido en la ley de coparticipación de municipal. Sí. Ese fondo llega hasta 30 millones y los excedentes van a rentas generales, ¿sí? Para ser coparticipados. O sea, se hace ese fondo de reserva y vuelve a rentas generales para ser coparticipado. Por ende, lo que se pretendía hacer es que una vez llegado se completara el fondo y ese excedente, o sea, con el excedente se crearan 494 millones, sí, se sacaran y después, de las rentas generales que van a la coparticipación y después se repartiera la coparticipación. Sí. Por ende, esto afecta a los 65 municipios de San Luis. Bueno, ¿y ahora de dónde sale? 494. Bueno, este fondo se crea ahora, y se va a crear con recursos provinciales, de origen provincial. ¿Y qué otra partida del presupuesto afecta? Porque si no se modifica... No, en realidad este fondo se va a ir creando con diferentes recursos, digamos, o con la tributación o de los recursos originarios. Pero el tema es el siguiente: para hacer un presupuesto, por lo que dice la ley de presupuesto y por cómo está establecido, hay 4 comisiones que lo trabajan desde a partir del 15 de febrero, digamos. Sí, en la provincia de San Luis prácticamente se destaca a nivel nacional por la excelencia en el tema de... Sí, está bien, pero lo que a mí me surgía ayer, incluso es esto que le digo, ¿no? ¿Por qué 470 millones o 460 millones son deficitarios y 700 no? Si no dice dónde va a obtener el dinero. Porque ahí remite el artículo 10, donde específicamente dice que ese fondo se va a crear de tal manera que no sea deficitario.
técnicamente eso lo podría consultar, va a poder explicarlo muchísimo mejor la Sí, ministra de Hacienda, por supuesto, porque es del porque área. no, por supuesto, pero porque es una cuestión contable, Sí, pero lo prevé, lo que sí le puedo decir es que ellos nos han explicado, porque la pregunta la hicimos, ¿verdad? sí. Nosotros también, eh, porque sabíamos que, bueno, también dijimos, bueno, esto no va a ser deficitario, nos decía, remite el artículo 10, donde el artículo 10 establece cómo no va a ser deficitario y cómo va a ser la financiación, pero este es un fondo, digamos, se hace la creación, o sea, esta modificación implica la modificación, ¿no? La creación de este fondo. Yo creía que el artículo 10 hablaba de los monitoreos. María Eva, le agradezco la cordialidad de atenderme, ¿eh? Muchísimas gracias y muchas gracias por su tiempo. Bueno, Mario, gracias a usted y gracias por darme la posibilidad también de expresarme y de contarle a la audiencia y también a todos mi punto de vista. Gracias, doctora, ¿eh? Buen día. Hasta luego. La Buen día. doctora María Eva Morel, diputada provincial que pertenece al bloque de